¿estamos listos? Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Aarón Flores. Un gusto poder estar aquí en este proyecto de Despertando Mentes Mexicanas. Una vez más, gracias por la invitación. Es un placer de verdad estar con ustedes. Rápidamente de mí te puedo contar que eh, soy un apasionado de las cosas que me gustan hacer. Soy un apasionado de la vida. Soy un apasionado sobre todo de eso, de las cosas que me gustan hacer. Y tú dirás, pues qué sencillo, ¿no? Ser apasionado de las cosas que te gustan hacer. Pero tiene mucho sentido y al final tal vez me des un poco más la razón en el sentido de que vamos a poder ir viendo justo de qué es la plática de la que vamos a hablar en esta tarde. Ajustes naturales, ¿cuál será tu ajuste? Ajustes naturales, ¿cuál será tu ajuste? Mucha atención. Te puedo decir también de mi persona que me gusta, me gusta mucho trabajar y más que trabajar, me gusta generar y disfruto generar cambios en las personas. En las personas, sobre todo en las instituciones, en las empresas que nos contratan a través de dinámicas lúdicas. Disfruto mucho trabajar con la gente. En YouWin Teammakers hacemos actividades que pueden generar o que generan cambios en las personas y que generan y hacen la diferencia para poder ver una perspectiva diferente, pero sobre todo generar trabajo en equipo y generar una perspectiva diferente de cómo hacer las cosas. Dentro de YouWin Teammakers tenemos varios talleres y esto es lo que disfruto mucho, ¿no? Realmente me apasiona mucho hacer esto. Y bueno, hoy te quiero hablar de cuáles son los ajustes que tú solito debes hacer para, fíjate bien, te voy a decir tres cosas, para ser permanente, para hacer la diferencia y para ser feliz. Repito, ¿cuáles son los ajustes que debe ser para ser permanente, para hacer la diferencia y sobre todo para ser feliz? Déjenme les cuento una historia. En 1985, yo tenía 10 años, ya revelé mi edad por ahí, pero bueno, no pasa nada. Justo en septiembre, a muchos a los que nos tocó vivir aquí en la Ciudad de México el terremoto que pues, padecimos en septiembre de 1985, bueno, fue muy difícil. Para mí, recuerdo yo teniendo 10 años, estaba, y les cuento rápidamente dónde me encontraba yo, estaba yo en casa preparándome para ir a la escuela y me estaba yo lavando los dientes. Entonces, mientras estaba yo lavándome los dientes, supe que algo estaba moviéndose raro, ¿no? Y moviéndose, decía, ¿por qué se mueve tanto todo? De repente un grito de mi padre nos hizo bajar a mi hermano y a mí corriendo, porque cuando escuchamos el grito de mi padre, Aarón, Daniel, bajen de inmediato. Entonces escuchamos eso, dejé el cepillo y se seguía moviendo todo, ¿no? Entonces yo nunca había experimentado un terremoto, ¿no? A lo que mi papá nos seguía gritando, mi hermano y yo bajamos por las escaleras. A la mitad de las escaleras nos encuentra mi papá, nos agarra de la mano a los dos, nos baja, nos hace correr realmente a donde estábamos. Ahí en la puerta ya estaba mi madre. Salimos a la calle, ya de uniforme, con la boca llena de pasta de dientes, como yo creo que a mucha gente nos pasó, ¿no? Repito, esto fue hace muchos años, a lo mejor muchos de ustedes no lo vivieron, pero fue algo difícil, salir, de repente ver a todos mis amigos ahí de la colonia, muchos de ellos en uniforme, muchos de ellos a la mitad del uniforme apenas, y platicar ahí un rato. Pero bueno, esa tarde nos fuimos a casa de mi abuela, que vivía muy cerca de ahí. Bueno, esa mañana nos enteramos que las clases habían suspendido. Nos fuimos allá a casa de mi abuela y ahí estuvimos platicando con ella un rato y fue llegando poco a poco la familia. En ese entonces todavía no existían los teléfonos celulares, de manera que no era tan sencillo, no era tan fácil comunicarse con tus seres queridos. Nos juntamos ahí en casa de mi abuela y ahí empezamos a ver las noticias y ahí empezamos a ver todos los edificios caídos y que el edificio de Televisa, que el Hotel Regis, no me acuerdo que tantos edificios habían caído. Y a mí lo que me impactó mucho, quiero compartirte en esta tarde, es ver cómo en los edificios caídos había columnas de mexicanos trabajando por los demás mexicanos sin ningún interés más que trabajar por ellos. Y yo a mis 10 años estaba guardado ahí en casa de mi abuela con la familia, de hecho me quedé varios días en casa de mi abuela. Y a mí me da coraje, yo te voy a decir la verdad, me da coraje tener 10 años y no poder salir a ayudar a la gente, no poder salir
a ser parte de esos mexicanos que estaban siendo solidarios. Yo me acuerdo que nunca había escuchado la palabra solidaridad. Antes, más, a todo mundo nos empezaba a costar trabajo mencionar la palabra solidaridad, ¿no? Pero bueno, esa solidaridad se empezó a vivir ahí con los mexicanos y yo veía de veras las imágenes, cómo los mexicanos estaban ayudando a los demás mexicanos, cómo estaban despertando las mentes mexicanas para ayudar a los demás mexicanos y decía yo, ¿cómo me gustaría estar ahí? Y te confieso que maldecía yo el tener solamente 10 años de edad y no poder salir a las calles a ayudar, a tener ese sentido de mexicanismo, si me permites la expresión, para poder ayudar. De veras, me daba mucho coraje a mis 10 años de edad. Pasan los años, hace 3 años en septiembre, ustedes recordarán, vivimos un terremoto de similar magnitud, también muy fuerte, donde también hubo catástrofe y también hubo desgraciadamente muchos edificios que se vinieron abajo. En esta ocasión, en este segundo terremoto, yo venía manejando y en la calle que la que yo venía manejando, venía en motocicleta. En la calle en la que yo venía, sentía que la moto igual se movía raro, se movía diferente. Hasta me asomaba a ver si traía la llanta ponchada de alguna manera o qué estaba pasando. Y en eso enfrente de mí se para una persona con un casco, una bandera naranja y me dice, alto, alto, esto ya no es un simulacro, ahora sí está temblando. Recordan que momentos antes habíamos tenido un simulacro por el simulacro nacional que se vive cada 19 de septiembre. Entonces yo me paré y en cuanto me paré la moto se iba de lado a lado y empezaron a salir de ese edificio que era un edificio alto, mucha gente, salían y salían y salían y salían, mucha gente gritando, mucha gente desesperada, mucha gente llorando y dentro de esa mucha gente llorando escuchaba personas que decían que desde el piso en donde estaban habían visto edificios caerse. De hecho, en la calle en la que yo venía, justo enfrente se alcanzó a ver una polvadera, una nube de humo de un edificio, de polvo más bien, de un edificio que se cayó ahí cerca. Empiezas a pensar mil cosas y dentro de esas cosas que pensé, dije, esta es mi oportunidad de poder desquitar aquel coraje que tenía de cuando tenía 10 años, ¿no? Siendo ya un adulto de más de 40 años, dije, ahora sí voy a ayudar. Camino a la casa, venía hacia acá, a 2 cuadras de aquí de mi casa, en la calle de Hamburgo, había 2 edificios caídos. Pasé por ahí, los vi y llevaba 20, 25 minutos tal vez de que había sido el terremoto que se habían caído y ya había cerca de 50, 60 personas ayudando. Estacioné la moto sin siquiera pensarlo, ni siquiera me quité el casco precisamente para estar un poco más protegido por el casco de la moto y me puse ahí a desquitar ese sentimiento que tenía, pero sobre todo a tener ese sentido de mexicanismo que no había podido experimentar en el 85. Éramos, les repito, 60 personas ya empezándonos a organizar y empezando a ayudar. Ahí mismo, no muy profundo, logramos ayudar a una señora de la tercera edad a salir de los escombros con vida. Me quedé ahí todo el día aprovechando. Llegué a mi casa en la noche todo empolvado, cansado hasta los huesos, me dolían huesos, perdón, músculos que no sabía que existían incluso. Y bueno, estaba yo con esa satisfacción de haber podido ayudar y de haber podido desquitar lo que hacía varios años atrás no había podido lograr hacer, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A mí me llamaba mucho la atención cómo tiempo después, en las calles, y tiempo después me refiero al día siguiente, 2 días después, 3, 4 días después, la gente en la calle tenía un sentido de amabilidad, tenía un sentido de bondad, tenía un sentido de ayuda, que incluso se prolongaba hasta cada quien en sus coches, la extensión se iba hasta sus coches. Eh, un peatón y cedían el paso al peatón con una sonrisa. Llegaban 2 coches a una intersección, pase usted, no, por favor, primero usted. Se veía realmente cómo había esa bondad. No existían los claxons en ese momento, nadie se tocaba el claxon, nadie se desesperaba por realmente querer llegar al lugar donde supuestamente tenían mucha prisa, donde llegar. Y ese sentido de mexicanismo existió durante semana y media, damas y caballeros. A la semana y media, a las 2 semanas, otra vez los coches empezaron a aventar lámina, no dejaban pasar al peatón, los claxons, la desesperación, las mentadas de madres. Y entonces yo decía, ¿por qué no fue tan permanente ese sentido? ¿Qué acaso necesitamos que nos venga una sacudida muy constante,
como mexicanos para poder ser amables, para poder ser bondadosos con los demás, para poder tener ese sentido de mexicanismo. Yo dije, qué difícil que no haya sido permanente. Y recuerdas que yo empecé diciéndote, la intención o mi intención con esta charla es que podamos tener esos ajustes que sean permanentes, que marquen la diferencia y que te ayuden a ti a ser feliz. Bueno, te voy a pedir por favor que tengas algo ahí donde escribir. Y bueno, retomo un poquito el tema decidí llamar a esta charla ajustes naturales. ¿Cuál va a ser tu ajuste? ¿Cuál será tu ajuste? Pues me encanta ahorita cómo están viviéndose ajustes naturales en el planeta. Seguramente todos ustedes lo han vivido, lo han experimentado y han visto cómo se ha vivido. Y ahorita hablo un poquito de todos esos ajustes naturales que se han hecho en el planeta. ¿Qué ajustes naturales están hechos? Y sobre todo tener algo congruente con lo que es despertando mentes mexicanas. Esa congruencia de poder despertar las mentes mexicanas hacia algo mejor, hacer un ser todavía mejor, que sea permanente, que marque diferencia y que sea feliz. Yo trabajé muchos años y aquí les voy pidiendo que vayan pensando ustedes en los trabajos que han tenido, en qué se han desarrollado, en qué se han desempeñado. Vayan pensando qué trabajos han puesto y incluso vayan anotando en ese papel qué trabajos han ustedes experimentado. Y en unos 10 minutos vamos a hablar un poquito de eso, pero vayan apuntando. Yo empecé a trabajar o en algún momento trabajé en una empresa que uno de sus 3 pilares que tenían, uno de los 3 pilares que realmente se regían, a lo mejor todavía no existía lo de la misión, visión y valores de las empresas, pero aquí ya existía el trabajo de 3 pilares en la empresa. Y uno de esos pilares era Save the Planet. Salvemos al planeta. Con esto no te estoy diciendo, o no te quiero decir que esto va a ser una charla de ecológica, ¿ok? De salvemos al planeta. Pero el trabajar en esa empresa que era Hard Rock Café y uno de sus pilares, Save the Planet, a mí me marcó mucho. Créanme de veras que no te voy a decir que el que lo tenía marcado lo tenía tatuado y a la fecha todavía tengo tatuado. No en mi ser, sino en mi forma de ser, el Save the Planet. Realmente disfruto mucho también el buscar algo bueno para el planeta, el buscar algo diferente para poder generar como humanos el salvar ese planeta, ¿no? El Save the Planet. Era uno de esos pilares, ¿no? Y me encanta ahorita lo que les mencionaba, cómo es que la naturaleza, cómo es que la Tierra, cómo es que el planeta se está regenerando solito. Hemos logrado ver esos ajustes naturales de los cuales está basada la temática de esta charla. Hemos visto, por ejemplo, jabalíes en las calles de Barcelona, jabalíes salvajes en las calles de Barcelona, osos en las calles de Asturias. Hemos podido lograr ver en internet que hay incluso pumas salvajes en las calles de Santiago de Chile. En la ciudad de París, zorros que están dando vueltas por ahí en las calles también. Aquí en la Ciudad de México muchos más pájaros, no sé si se han dado cuenta, te asomas a la ventana y se oye el cantar de los pájaros muchísimo más constante, muchísimo más fuerte. Ardillas aquí en la calle del DF, en las playas, delfines, mantarrayas, en las playas alrededor del planeta, en las playas de México, delfines y mantarrayas apareciendo, e incluso la bioluminiscencia. Que no sé si han tenido la oportunidad de experimentar la bioluminiscencia en las playas, incluso en la bahía de Acapulco, una de las bahías más contaminadas, que vas volando por encima del avión y la ves café, y la ves espantosa, asquerosa. Ahora hay bioluminiscencia. Es increíble parte de sus ajustes naturales, la calidad del aire en China, en India, en DF, en ciudades de México, que eso sí podemos vivirlo y experimentar, respirar un aire mucho más puro, mucho más tranquilo. Y todo esto coincide con el 50 aniversario también del Día de la Tierra, que acabamos de vivir el 22 de abril, se experimentó el 50 aniversario del Día Mundial de la Tierra, ¿no? Entonces, todos esos ajustes que está haciendo el planeta Tierra, que se están haciendo naturalmente, cuando no hay interferencia humana, fíjense bien esto, cuando no hay interferencia humana, los ajustes naturales que se están dando. La pregunta es, ¿cuál será tu ajuste? Ante esta pandemia, ante este encierro que estamos viviendo, ante los países paralizados por la pandemia, la Tierra se está ajustando naturalmente. Bueno, ¿y a ti qué te corresponde? ¿Cuál será tu ajuste? Te invito entonces a que hagamos un análisis muy superficial de cómo está impactándote a ti toda esta situación.
siempre conscientes de que lo podemos vivir de dos formas, la buena o la mala. Repito, lo podemos vivir de dos formas, la buena y la mala, y tú decides qué actitud vas a tomar, ¿ok? Acuérdense que todo lo que nos pasa es el 10%. El 90% restante es cómo actuamos ante lo que nos está sucediendo, ¿ok? Repito, el 10% es lo que te sucede. El otro 90% es cómo decides, ojo, cómo decides tú actuar ante ese 10% de lo que te pasó. Me voy con otras cosas que hemos vivido en la pandemia. ¿Cómo vives? Ahora sabemos y nos hemos podido dar cuenta que si no lo consumimos, el petróleo no tiene valor. La gasolina bajó de precio. Yo no he ido a llenar mi tanque porque no he salido de mi casa. Entonces, el petróleo no tiene valor. Sabemos ahora el verdadero valor de las noticias. Eh, Fíjate también en lo que hacemos en el mundo, la cantidad de basura, aunque seguimos generando mucha basura. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez que vamos a un establecimiento, no voy a decir ninguna marca, pero compramos algunos paquetes de comida y a la hora de terminar ahí en el coche, la bolsa está llena de vaso, empaques de papas, empaques de el platillo principal, empaques de unicel. Entonces, ese impacto, ¿cómo lo estamos dando, no? Incluso hay gente que está haciendo los ajustes naturales para ellos mismos, decidiendo ya no traer gente al mundo. He platicado con algunas personas que dicen, ante esto yo ya no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay gente que ya está dejando de querer o de pretender traer más humanos al planeta? Porque como diría el poeta Alex Lora, ya no cabemos en el planeta, ¿ok? Hemos logrado también ver en internet, incluso vemos mucho que si esto fue la tercera guerra mundial o que si está siendo la tercera guerra mundial y que China la ganó sin siquiera disparar un solo balazo, que atrás de todo esto está las redes de 5G, donde vamos a poder conectar, cuando existan las redes 5G, aparatos, 50 mil millones de aparatos que van a poder bajar gigas en segundos. En tu propia colonia puede haber 1 millón de aparatos conectados al mismo tiempo y todos bajar gigas en cuestión de segundos, ¿no? Lo cierto es que ahorita lo que estamos viendo es que los servicios de internet están saturados. ¿Por qué? Porque los niños están haciendo escuela en casa, porque todos estamos haciendo home office, porque todos estamos mandando memes y publicando cosas chistosas de las cuales ahorita voy a tocar un poquito el tema. Pero todos estamos haciendo algo en internet, home office, brindis virtuales, celebración de cumpleaños virtuales. Realmente está impactante cómo estamos haciendo o cómo los servicios de internet tienen una sobredemanda ahorita, ¿no? Y estamos viendo cómo el internet tiene un valor diferente a como a lo mejor lo tenía hace 10 años, hace 5 años, hace 5 meses o hace 5 semanas incluso, ¿no? En internet hemos podido también ver cómo los héroes, y seguro ustedes lo han visto, ¿no? No es algo que yo esté inventando, nada más estoy diciendo lo que hemos visto en internet. Cómo los héroes no son los futbolistas, ¿no? O cómo los héroes no son las personas que se disfrazan atrás de un camerino en Hollywood para vestirse de superhéroes. Esos son gente que nos entretiene. Los verdaderos héroes son las personas que están cuidando de nuestra salud. Lo voy a decir así, que se avientan al mar ahorita cuando el oleaje está más fuerte y están dando la batalla de su vida. Están dando la batalla de su vida. Entonces, ellos son los verdaderos héroes. Y a mí me impacta mucho, y es más, voy a tratar de cambiarte un paradigma ahorita. Seguramente has escuchado el dicho que dice que la madre de todos la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso es lo que dice un dicho. Y ahorita yo me estoy dando cuenta que puede ser todo lo contrario. Y depende de qué, de cómo tú decidas hacerlo. Puede ser todo lo contrario el hecho de que la ociosidad sea la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque ¿qué me dicen de la creatividad que estamos viendo que se desarrolla en internet? ¿No? Cantidad de memes. Estamos demostrando todo lo contrario a que es la ociosidad la madre de los vicios. Ahorita podemos estar en casa ociosos y hay mucha gente que se torna muy creativa y vemos memes, vemos tests, vemos cantidad de TikToks. La gente se está ajustando naturalmente al aburrimiento. Y hay dos maneras de hacerlo, una positiva o una negativa. Todo depende de la actitud como lo hagas para poder ser permanente, para poder ser la diferencia y para poder ser feliz. Nos estamos ajustando naturalmente al aburrimiento, logrando hacer memes, TikToks, cosas diferentes
Y ustedes lo han vivido, lo experimentado y nos divierten. Y qué padre que están experimentando y que estamos viendo. ¿Cuántos memes de cuarentena no hemos visto? Hemos logrado ver en internet gente, un atleta que ante el encierro y como él quería seguir entrenando, corrió 100 kilómetros alrededor de su cama. A lo mejor su necesidad era hacerse famoso, a lo mejor su necesidad era entrenar, no lo sabemos, pero bueno, de alguna manera se puso creativo y nos estamos siendo creativos en el Internet. Eso es lo que quiero llamar. Y hay un test que me llamó mucho la atención. Hemos visto también muchos tests. ¿Cómo te llamarías o cómo se llamaría tu pandemia de acuerdo a tu nombre o tu apellido? ¿O qué tipo de tamal eres en la pandemia? Y tenías que contestar una serie de preguntas, ¿no? Pero hay una que me llamó mucho la atención y es donde les pedí que pudiéramos tener, por ejemplo, algo donde pudiéramos escribir ahorita. Y les voy a pedir que escriban los trabajos que ustedes han tenido. Este test que yo alcancé a ver en internet decía lo siguiente. De los 10 trabajos, de los siguientes 10 trabajos, dime cuál es el que no he sido. Si me conoces realmente de los 10 trabajos que voy a poner a continuación, dime cuál de estos no he sido. Entonces la gente hacía una lista de 9 trabajos o de 9 chambas que habían realizado en algún momento y una de ellas no era un trabajo. Entonces tú tenías que adivinar si conocías a esa persona cuál era el trabajo que realmente no hubieran desempeñado. Y les voy a pedir ahorita que hagan ese ejercicio, a lo mejor no con 10 chambas, no con 10 trabajos, hagámoslo para cuestiones prácticas y rápidas, 4 o 5. Esto no nos debe tardar más de 30 segundos, entonces ustedes escriban 4 o 5 trabajos que sí hayan tenido y uno que no hayan tenido, ¿ok? Cualquier trabajo es válido, cualquier chamba es válida. Yo, por ejemplo, de chavo, cuando mi primer trabajo, yo vi oportunidad de negocio en lavar los tinacos de las casas de mis amigos. Y entonces en secundaria dije, esto nadie lo hace, y me dediqué a lavar tinacos. Y era algo que también disfrutaba, porque yo me ponía mis Walkmans, oía mi música mientras estaba lavando adentro del tinaco, lavando el tinaco, ¿no? Cualquier trabajo es válido. Entonces, llevamos ya unos 20 segundos más o menos. Apunten entonces 4, 5, 6 o los que les alcancen trabajos que sí han hecho y uno que no hayan hecho, ¿ok? Y si quieren, después lo pueden publicar como test dentro de internet, porque también será curioso y será chistoso verlo. Pero ahorita en función práctica lo que quiero es que vean esos trabajos y apunten uno que no hayan sido. ¿Listos? Díganme una cosa, ese trabajo que ustedes pusieron, ¿fue como su trabajo ideal? ¿Fue como algo que les hubiera gustado hacer o algo que quisieran hacer en un momento dado? Si no fue así, entonces les voy a pedir que añadan un trabajo que les gustaría. ¿Qué les gustaría hacer? Es más, fíjense bien, si ustedes se sacaran la lotería y no tuvieran ninguna preocupación financiera, ¿qué trabajo les gustaría hacer? ¿Ok? Vamos a dejar a un lado ese papel. Si tienen que pensarlo, váyanlo pensando y lo apuntan adelante porque vamos a retomar ese papel un poco más adelante. Y voy a continuar con lo que hemos visto en Internet. Desde el Internet hemos visto ahora la cantidad de gente que se pone creativa, que no es ociosa y se pone creativa, que decide no ser ociosa y no tener un vicio y decide ponerse creativa. Gente que desde sus balcones hacen aeróbics, hacen pilates, dando clases a los vecinos del edificio de enfrente. Y definitivamente es un desarrollo artístico esto, ¿no? Hemos visto cantidad de gente regalándonos su música en vivo, gente famosa y gente no famosa, que empieza a desarrollar y a regalar su música, ¿no? Incluso qué ajustes naturales hemos vivido en las calles de la Ciudad de México, y pongo con el ejemplo aquí afuera en esta ventana, puedo ver músicos que salen a la calle a buscar el pan de cada día, ¿cierto? A lo mejor lo hacían ya a diario, pero yo nunca había visto a una persona aquí alrededor con un saxofón. Yo nunca había visto, el otro día pasaron 6 o 7 personas, todos con instrumentos grandes, tocando música de banda. Hace no muchos días, y ha pasado varias veces, 2 personas con una marimba, cargando la marimba y tocando. Entonces, ¿cómo la gente ha hecho sus ajustes naturales para ganarse el dinero? Y cómo la gente desde acá, desde los edificios, pues no bajan a darles unas monedas, hacen unos ajustes para, y lo voy a decir a manera de broma, aventarles jitomates enteros o jitomates en forma de puré de Tetra Pak o kilos de arroz o kilos de frijol. Y les avientan jitomates por aventarles algo, aventarles manzanas a lo mejor, aventarles una pera, aventarles una cebolla. Créanme
que he visto aquí en la ventana, cómo esa gente, los ajustes naturales que hemos hecho, que hemos tenido que hacer para que ellos reciban despensa y de alguna manera lo vayan generando y lo vayan haciendo, vayan teniendo algo y lo reciben no nada más con una sonrisa de agradecimiento, sino de ilusión, de esperanza, de ese mexicanismo del cual ya les hablaba al principio. Entonces, ¿cómo hemos logrado hacer esos ajustes? Eh, y cómo hemos trabajado dentro de casa incluso, ¿no? Ante el encierro que estamos. Seguramente han tenido que hacer cosas diferentes. Yo jamás supe que había que lavar tantos platos. En mi vida supe que había que lavar tantos platos para cocinar. Y a mí me gusta mucho cocinar, ¿no? Yo incluso en algún tiempo que me gusta mucho cocinar, fui una Semana Santa, fui a casa de mi abuela a pedirle que me enseñara sus recetas. Mi abuela cocina excelente. Y aunque había hecho algunas de las recetas, nunca me había aventado a hacer mi platillo favorito, que es chicharrón en salsa verde. Y ahora experimenté y me aventé a hacer chicharrón en salsa verde aquí en mi casa. Y de repente me di cuenta que no tenía tortillas de maíz y que no había tortillerías abiertas y que no podía yo salir de aquí. Entonces tuve que comerme mi chicharrón sin tortillas. Entonces, ¿cómo vamos ajustándonos y cómo nos vamos reajustando naturalmente a lo que estamos teniendo que hacer? Pero tú sabes de qué manera lo vives. Entonces, habrá algunos de ustedes que ya se metieron a la cocina a descubrir que tienen aptitudes de chef, a descubrir que les gusta meterse a la cocina a hacer diferentes cosas. Estoy seguro que muchos de ustedes están... Es más, ¿quiénes de ustedes ya sembraron algo en su casa? Porque vieron por ahí algún video en internet también donde puedes, cómo puedes sembrar y cómo puedes tener tu propia hortaliza en casa, ¿no? Entonces, ¿quiénes de ustedes pueden hacer algo? Es más, hay muchas cosas que se pueden hacer, todo depende de ti, de qué actitud vas a tener. Incluso para mí, que me gusta cocinar y que nunca había hecho mi platillo favorito, ahorita me he dado vuelo cocinando y haciendo cosas que me gustan, que antes no tenía, ojo, porque aparentemente no tenía el tiempo. Porque por ahí dicen que buscarse de repente el tiempo era como buscar un arco iris en la noche. Era imposible, no puedo, con todo lo que tengo que hacer con el trabajo, con la familia, con todas las situaciones y todas las obligaciones que tengo, me es imposible tratar de encontrar ese tiempo, ¿no? En esta pandemia hemos encontrado también que ha habido un proceso donde empezamos a extrañar después de añorar lo que ya se ha empezado a ausentar. Empezamos a extrañar lo que está empezando a ser ausente, como puede ser la pareja, como puede ser la familia, como puede ser algunos tipos de comida, como puede ser la oficina, como puede ser los compañeros de la oficina. Ojo, la misma oficina la podemos estar extrañando, como pueden ser los escapes, como puede ser algunas costumbres que teníamos y las empezamos a extrañar, ¿no? Y he aprendido también en esta pandemia que no podemos tener el control sobre todas las cosas. Es más, ni los gobiernos las tienen, ni las instituciones más poderosas tienen el control completo, ni las corporaciones internacionales. Solo tenemos el control de lo que nosotros mismos podemos hacer. Y les explico un poquito más, fíjense. Yo tengo cerca de 17 años dedicándome, como les decía al principio, a generar cambios en las personas, cambios en las instituciones, en la gente, a través de dinámicas lúdicas. Y hace 5 años aproximadamente, muchas empresas les gustó la combinación de el 2020, el 2020, y empezaron a ver la visión 2020. ¿Cómo vamos a estar en el 2020? En el 2020 vamos a estar así, vamos a haber llegado a estas cifras. El primer trimestre del 2020 vamos a estar haciendo esto. Para el segundo trimestre del 2020 ya vamos a haber logrado y conseguido esto. Para el tercer, nadie proyectó que íbamos a estar encerrados como estamos ahorita en una pandemia encerrados. Y la visión del 2020, irónicamente, no sé a qué tantas empresas se les haya dado, pero desde hace 5 años muchas empresas nos pidieron empezar a trabajar en eso, ¿no? En mi visión, si quieren, un poco fatalista de las cosas, me imagino qué actitud vamos a tomar si los servicios empiezan a fallar. El agua empieza a fallar, la luz, el gas. A un muy buen brother la semana pasada se le fue la luz en su casa porque aparentemente explotó un transformador y yo pensé para mí mismo, qué friega, no inventes. Qué mal que se le haya ido la luz porque no puede ver internet, porque no puede ver la tele, porque no puede hacer muchas cosas. Es más, no podría ni jugar juegos de mesa a las 7 de la noche porque ya está oscuro. Entonces a las 8 de la noche todo el mundo a su cama. Pero después lo pensé de otra forma y dije, qué gran oportunidad de poder trabajar en la familia, de poder hacer algo creativo en la familia.
qué gran oportunidad de trabajar con mamá, papá y hermana que mi amigo tiene ¿no? Entonces, ¿qué puedes aprender tú de esta pandemia? Y ahí es donde vamos ya, ¿cuál es tu ajuste? Los ajustes naturales ya los vimos, ¿cuál es tu ajuste? ¿Qué puedes aprender tú? ¿Que eres creativo? ¿Que tienes facultades que tal vez no sabías que tenías? ¿Que eres bueno para algo? ¿O simplemente tienes habilidades que te gustan hacer, ¿no? Y ahora que tienes tiempo de sobra, ¿qué ajustes puedes hacer? ¿Qué cosas que te gustan pueden hacer? ¿Qué ajuste natural puede ser para ti, para ser permanente, para hacer la diferencia y para ser feliz? ¿Qué puedes hacer tú de lo que te gusta hacer? Dicen por ahí que se murió la prisa y que revivió el tiempo, ¿no? Y es cierto, ahorita estamos teniendo muchas cosas que podemos ver. En uno de muchos webinars que he tomado últimamente, uno que tomé la semana antepasada de una gran amiga que ya vi que está por ahí, Viggy, ella nos platicaba y nos decía que hay que cambiar el chip de líder. Que en estos momentos de crisis es cuando las verdaderas habilidades y aptitudes de líder se ven. Y yo pensé, claro, en estos momentos cuando tenemos que ser nosotros mismos, líderes de nosotros mismos. ¿Cómo vas a ser líder de ti mismo? ¿Cómo vas a ser líder de tu propia vida? Y sobre todo, ¿con qué actitud vas a ser líder de tu propia vida? Y es ahí donde está lo interesante. Fíjense bien, voy a poner dos ejemplos rápidamente. Una gran amiga también me dijo de un meme que seguramente escucharon por ahí, que si de esta pandemia no sales con un libro leído, con una habilidad adquirida, con un nuevo negocio o con más conocimiento del que tenías antes, lo que te faltaba no era tiempo sino disciplina. Y fíjense qué curioso, este meme alguien decidió hacerlo con un fondo negro, letras blancas muy bonitas, dándole mucho sentido de solemnidad, de querer transmitir algo que hiciera que la gente realmente tuviera una mejora en sí misma. Y por el otro lado, hubo gente que tomó ese mismo meme y seguramente han visto aquel se me fue el nombre de este personaje, de Clarita y Heidi. Heidi y Clarita, que está Heidi con la silla de ruedas y Clarita ahí, y Heidi le dice, a ver, dime otra vez lo del libro, por favor, y Clarita le dice, que si no sales de esta pandemia con un libro leído, con una habilidad adquirida, con un negocio nuevo, y entonces Heidi, acto seguido, la avienta al barranco, ¿no? De una actitud negativa ante algo que puede ser muy positivo. Y esa actitud negativa, fíjense bien, dentro de muchos webinars que he tenido y ahorita es un libro, es un bestseller que estoy seguro que cuando acabe esto mucha gente va a correr a comprarlo, es el libro de En búsqueda de sentido de Viktor Frankl, que es les recomiendo mucho, es un psicólogo judío que le tocó vivir el exterminio dentro de un campo de concentración nazi, precisamente el de Auschwitz, y él es uno de los sobrevivientes, pero él sobrevive porque se da cuenta y decide no vivir la experiencia como todos los demás judíos lo estaban viviendo. Él decide cambiarse el chip, ser un líder para él mismo y tener permanencia porque sobrevivió y lograr ser feliz, porque al final si hubiera muerto ahí no hubiera salido a hacer la vida feliz que tuvo después, ¿no? Y yo rescato una frase de aquí, de este libro. Dice la frase, quien tiene un porqué para vivir encontrará siempre un cómo. El autor, habla de estos ajustes naturales que él tuvo para sobrevivir. ¿Le suena? ¿Le suena ante esta pandemia? De la actitud que debemos tomar ante esta pandemia. Podemos ser permanentes y ser felices ante esto. Yo te preguntaría, ¿qué estás tolerando? Así como Víctor lo sufrió en el campo de concentración, ¿qué estás tolerando? ¿Qué estás aguantando en tu vida que ya no quieres tenerlo? Y más importante, ¿con qué lo vas a sustituir? ¿Con qué lo vas a sustituir? Hacernos mejores en las cosas que podemos tener, hacernos mejores en las cosas en las que no somos buenos o hacernos mejores en las cosas que nos hacen felices. En You Win Team Makers trabajamos mucho y remarcamos mucho la importancia de tener presencia con el cliente interno y con el cliente externo. Y ¿saben qué? Más ahorita, en esta época de pandemia, en esta época de estar un poco ausentes. Pero quiero proponerte lo siguiente. Conviértete tú en tu cliente externo y en tu cliente interno. Sé tu propia línea de negocio, sé tu propio producto para tú mejorarte como producto, mejorarte para ti mismo que eres tu propio cliente interno y tu propio cliente externo, ahorita que tienes tiempo.
Regresando al papelito que hicieron, donde pusieron los papeles, donde pusieron, perdón, los trabajos que ya han desarrollado y desempeñado, muchos de esos pueden ser habilidades que ustedes disfrutaban realmente hacer. Muchos de esos son trabajos a lo mejor que les gustaba hacer y les pedí incluso que pusieran cuál era su trabajo ideal. Un muy buen amigo de la prepa en algún momento me dijo que su sueño era ser chef y que quería poner su restaurante. Y me lo dijo en un momento ideal, más bien me lo dijo en el momento exacto, porque me lo dijo cuando me invitó a cenar un día a su casa. E hizo un menú, hizo unas cosas tan ricas, dignas de veras de la guía Michelin, ¿eh? Yo le decía, oye, esto está fabuloso. Y me dice, es que me gustaría poner mi propio restaurante. Ese amigo, él me dijo que era su sueño. Ese amigo está más lejano, más alejado de su sueño ahorita que nunca. Y por ende yo podría decir que está mucho más alejado de ser feliz completamente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para ser feliz? Imagínense esto lo siguiente. Llegan al cielo, o que yo llegara al cielo y le preguntara a San Pedro, ¿quién es el mejor chef que existió en la tierra? Enrique Olvera, Gordon Ramsay, Chepina Peralta. ¿Quién es el mejor chef? Entonces, que San Pedro me voltee y me diga, no, ninguno de los que dices, es él o es ella. ¿Pero quién es ella? Bueno, ella es fulanita de tal, una completa desconocida, pero ¿en dónde cocinó ella? No, nunca adquirió, nunca se dio el tiempo de explotar esas habilidades que tenía, de ser la mejor chef. Tú me preguntaste quién fue la mejor chef, ella es la mejor chef. Jamás se metió a una cocina porque no tenía tiempo, porque no le daba, porque no se logró encontrar el tiempo, porque no pudo hacer las cosas necesarias para desarrollar ese sueño, pero la mejor chef era ella. Imagínate lo mismo, que llegara alguien al cielo y preguntara, ¿quién es el mejor en eso que tú apuntaste en tu hoja, que era tu sueño, que era tu chamba ideal, que era lo que más te gustaría hacer, a lo que más te gustaría dedicarte? Y que dijeran, el mejor era esa persona y te señalaran a ti. ¿Por qué? Porque realmente lo lograste hacer. El mejor pintor, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor cocinero, el mejor padre, lo que tú hayas apuntado ahí, que te des el tiempo de hacerlo para ser permanente, para hacer la diferencia y para ser feliz. Definitivamente este es un cambio de era. Las cosas no van a ser iguales a cómo entramos a esta pandemia, pero depende de nosotros que sea duradero, que no sea una semana y media después de que salgamos de la pandemia, que todo lo que estamos adquiriendo ahorita, a lo mejor ser fit, a lo mejor comer menos cochinadas y menos porquerías y menos saludable, de poder estar en familia, de poder desarrollar, de poder ser creativos, de empezar a hacer lo que nos gusta. ¿Qué tanto podría no ayudarnos eso a ser permanentes, a que nos dure nada más semana y media? Vamos a salir de esta, sí, vamos a salir de esta. Como mejores seres humanos, depende de ti. Es más, no me voy a ir tan lejos. Como mejor mexicano, depende de ti. Y esperemos que esto no nos dure nada más 2 semanas. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay una frase de una película que a mí me impactó mucho, mucho, mucho. Seguramente muchos de ustedes han visto Matrix. Y hay una escena donde el agente Smith tienen amarrado a Neo. Ustedes si la vieron sabrán quién es Neo. Y el agente Smith le dice la siguiente revelación. Fíjense bien. Le dice el agente Smith a Morpheus, perdón, no era Neo, a Morpheus. Le dice, le voy a hacer una revelación del tiempo que estuve aquí. Y me vino cuando quise clasificar a los humanos. Me di cuenta que ustedes no son realmente mamíferos. Todos los mamíferos del planeta instintivamente desarrollan un equilibrio natural entre el ambiente que los rodea, pero los humanos no. Los humanos se mueven a un área, se multiplican hasta que todos los recursos serán consumidos y la única manera de sobrevivir es esparciéndose a otra zona. Y el agente Smith termina diciéndole, hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón de acabarse los recursos y desplazarse a otra área para seguir acabarse con los recursos. Ese organismo es el virus. El virus que ahorita nos tiene confinados, no hablando del coronavirus, sino hablando de un virus como el que nos tiene ahorita a lo mejor confinados aquí, como el que nos tiene ahorita metidos en casa, tratando de ser mejores o no, depende de ustedes. Y qué intenso que una película de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción, donde hace años nos hablaban de que todos nos íbamos a poder comunicar en una pantalla,
y íbamos a poder estar en diferentes partes del mundo comunicándose, y lo veíamos como ciencia ficción, donde veíamos robots que sirven a los humanos y lo veíamos como ciencia ficción, y hoy es una realidad. Una película de ciencia ficción nos habla y nos dice de que somos como un virus. Entonces, quiero cerrar con lo siguiente, o quiero concluir con esto. Si tú no dejas este mundo mejor de lo que lo encontraste, eres como un virus. Haz los ajustes entonces para que puedas no ser un virus, para que puedas ser alguien mejor, que sea permanente, que sea la diferencia y que pueda ser feliz. Fue un gusto poder haber estado con ustedes en estos 40 minutos, ya me pasé un poco, pero bueno, fue un gusto poder haber compartido con ustedes este pensamiento. Nos puede seguir en las redes de YouWin. Nos van a hacer el favor el rato de compartirlas en las redes de YouWin, donde tenemos y donde nos especializamos en actividades de integración, dinámicas corporativas para empresas. Incluso ahorita en la pandemia tenemos un catálogo online que podemos seguir para seguir teniendo talleres de capacitación, herramientas de coaching y sobre todo team building, generar team building para poder hacer algo diferente en las empresas. Actividades lúdicas para mejorar la integración de las personas. Y les repito, tenemos ahorita un catálogo en línea dentro de YouWin Teammakers. Nos pueden seguir en las redes, al rato se van a compartir aquí. Y recuerda, cierro con esto, nada más. Si no dejas el mundo mejor de lo que lo encontraste, entonces eres como un virus. Haz tus ajustes para ser permanente, para ser la diferencia y para ser feliz. Muchas gracias a Despertando Mentes Mexicanas por la oportunidad. Ha sido un gusto y nos vemos pronto.